I look around at us, you know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. And we have, all of us. Our homes, our families, normal lives. And usually life takes more than it gives, but not today. Today it's given us something. It has given us a chance. To do what? To give a shit. For once, not run away. Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Bradley Cooper, James Bautista, Karen Gillan, Tom Clemente, entre otros. En esta tercera entrega, los Guardianes se enfrentan a una nueva aventura fuera de sus límites, debido a que Rocket termina gravemente herido, y al momento de querer salvarlo, su corazón tiene un interruptor que no permite dicha acción, por el cual los Guardianes tendrán que hacer todo lo posible para salvar la vida a Rocket. Podemos empezar diciendo que desde el minuto 1 de la cinta, James Gunn nos expresa este cansancio de los personajes. Puedes sentir cierta carga que tienen cada uno, como Rocket, Peter, Mantis, Nebula, donde no es necesariamente un cansancio del trabajo, pero sí de algo que tienen guardado dentro que no dejan salir. Algo que no les deja hacer, los hace sentir fuera de entorno, que no pertenecen. De ahí el porqué de Creep de Radiohead. Y que a lo largo de la cinta podemos ver cómo cada uno de los personajes va soltando poco a poco el peso que cargan. Obvio, el que más tenía que soltar en esta tercera entrega es Rocket. Podemos ver cómo en su anterior entrega nos iban contando poco a poco parte de su pasado, pero nunca cómo esto lo formó en el ser en el que es. A lo largo de la película tenemos estos flashbacks que no solo nos muestran, sino también nos hacen comprender el odio y resentimiento que Rocket tiene a sí mismo, y cómo siempre es capaz de aceptar lo que es. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Rocket entendió el porqué de su autosabotaje social, de cómo se privaba a sí mismo de otros por su forma de ser, y esto pasa a lo largo de la trama que tiene con Yondu, y vemos esta relación que tienen entre los dos, cómo esto permite a Rocket entender del porqué de su carácter, para que en esta última, Rocket pueda aceptar quién es y dejar de correr de ese pasado, dejar de correr de la realidad de lo que es, y así mejorar como persona. De hecho, en una entrevista, James Gunn dijo, the first movie was about the relationship with the mother. Second movie was about the relationship with the father. This one is about the relationship to the self. Esto solo hace resonar más la introspección que tiene cada uno de los personajes, incluyendo su villano, que dentro de las últimas cintas de Marvel ha sido el que mejor se destaca, incluso más que el supuesto gran villano que tiene Marvel para la siguiente fase. El Alto Evolucionador es un villano con un propósito más que el de destruir / conquistar el mundo. Es uno que se puede comprender dentro de un punto de vista tecnológico y filosófico, el tratar de crear la mejor especie, o si no nos vamos en algo tan grande, el simple hecho de haber creado algo, querer mejorarlo y arreglar esos errores. Incluso con estos videos, a veces al último minuto hay algo que agregar, visitar. Se entiende esta obsesión de poder crear la versión perfecta de algo, un propósito más allá del creador. E incluso cuando dice, "Oh, I will destroy your entire civilization, as is my right as your maker. Do you understand?" Pues tiene razón. No quita el hecho que sea un acto vil e inhumano, aunque sí termina enfadando en ciertas escenas y se comporta como un completo loco. Al tener esta impotencia en sus emociones, le quita esta imponencia que tiene el personaje. Cambiando de tema, vamos a hablar sobre la comedia, la cual puede que sea la más chistosa de la trilogía, porque en su primera es donde vemos una cinta 100% de comedia de Marvel. Antes eran de acción con algunos gags, pero con Guardianes y Ant-Man entran más al género de comedia. Ya en su segunda sigue siendo el mismo género, pero no todos los chistes resultan
y hay unos muy infantiles, que hacen de la segunda el que menos se destaca ahí. Pero en esta tercera, James Gunn maneja la comedia con todos los personajes, a excepción de otras donde solamente era Drax, Rocket y Groot. Aquí se reparte entre todos como Mantis, Peter, Mora, Nebula e incluso Adam Warlock. Hasta los chistes se sienten más familiares, refiriéndome a este uso de la personalidad de cada uno para hacer el chiste, como la mente perturbada de Groot al principio de la cinta, Drax cuando no se quería sentar bien en el sofá, o Mantis tratando de ser amable. Por igual, la música a lo largo de la cinta se reparte mucho entre canciones de los 70s, 80s, 90s, hasta 2000s. En este rubro considero que las dos anteriores tienen un mejor conjunto de canciones, pero en esta última entrega sigue cumpliendo con esto Gunn. Otra cosa, y puede que sea la que mejor ha trabajado Gunn a lo largo de estas tres cintas, y que denota más con esta tercera entrega, es el significado de familia. Cómo nos entrega personajes entrañables desde los primeros minutos que los vimos en Guardianes de la Galaxia. Hasta considero que dentro de todo el universo Marvel, el equipo de los Guardianes ha sido el que mejor demuestra este aspecto familiar, ya que ni siquiera los Vengadores tienen esta unión tan fuerte como la que tienen aquí, con el simple hecho de que esta tercera entrega trata sobre cómo hacen lo posible por salvarle la vida a Rocket, a un amigo. Mientras tanto, con otros grupos de superhéroes nunca se siente eso. Vemos cómo los personajes se entienden entre ellos y aceptan a los demás por sus errores, cómo cada uno encontró este lugar donde pueden ser ellos mismos. Pero como toda familia, llega un momento de separación. Es aquí donde James Gunn le da a sus personajes madurez. De aquí la importancia porque esta tercera entrega trata sobre uno mismo, cómo después de haber encontrado esa venganza, reconciliación, familia, vienen las cosas más importantes y es uno mismo. Como Quill le espantaba la idea de ver la familia que dejó en la Tierra, así como Mantis nunca ha sabido qué es darse tiempo para sí misma, y más importante, como Rocket aceptó lo que es y no verlo como un error, algo que no debía haber pasado. Ahora podemos hablar de otro punto muy importante que nos presenta Guardianes de la Galaxia Volumen 3, y eso es: a lo largo de estos últimos años hemos tenido proyectos de Marvel uno tras otro, sin tiempo para descansar y asimilar lo que hemos visto, por más simple o boba que sea la historia que nos cuente. En su pasado con 2, máximo 3 películas en su apartado por año, y ahora con 3 a 4 películas, sumando a las series que abarcan todavía más el apartado de contenido, no solo apacando otro tipo de películas y contenido, sino sobresaturando a su mismo público. Cada vez más y más personas hablan de la falta de historia y desarrollo que hay en los personajes, que a pesar que Marvel nunca se le ha catalogado como alguien que cuente grandes y o complejas historias, mínimo tenían esta huella de grandes personajes entrañables que quedaban en la memoria colectiva. Ahora tienes nuevos superhéroes que solo están para cumplir el calendario de estreno. Ya no hay nadie hablando de Moon Knight como se hablaba de Capitán América. Dejaron esta chispa. Y aquí es donde llega Guardianes de la Galaxia Volumen 3 a darnos un último vistazo a ese universo de personajes por una última vez. Sí que no estoy solo cuando digo que Marvel no es el mismo desde Endgame, donde los Guardianes regresan a mostrarnos cómo era Marvel antes y lo que tendría que seguir siendo. Esta calidez que uno siente incluso también podrá ser una brecha generacional, otra faceta de Marvel que para los que crecimos viendo de este universo cinematográfico ya no es de nuestro agrado, pero mínimo tuvimos esta última entrega a los Guardianes para recordar lo que una vez fue Marvel Studios.